este es nuestro 9º episodio y hoy de nuevo tenemos un nuevo testimonio, porque sí, yo creo que nos va a compartir un poco de su parte, porque es mariano y la verdad es que es una persona muy especial y bueno, para la familia en general y más para mí, es mi novio y la verdad para mí es una persona que me ha enseñado bastante en este caminar de la vida espiritual y sobre todo con este tema que hoy vamos a hablar, hermanas, sobre la Virgen María. Porque muchas veces, no sé si a ti te pasó, pero en el momento de mi conversión, a mí la Virgen me costaba mucho entender, hasta que le dije así como, madre, pues enséñame a amarte como Jesús te amó. Y bueno, ahí me empezaron a pasar un poco de cosas que sabía que era la Virgen, que estaba ya llegando a nuestra casa, justo llegó, se quedó con nosotros y varias cositas que en su momento iremos platicando, pero sinceramente yo sí considero que Sebas es una persona sumamente mariano de todo, o sea, de todo su actuar, de toda su forma de expresarse hacia la Virgen, y yo sí le he dicho de que enséñame a amar a la Virgen como lo amas, como tú amas a la Virgen, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy tenemos a Sebas y justo vamos a preguntarle esas cosas que tal vez por afuera se escucha y también en nuestra cabeza, ¿no? De que, ¿por qué la Virgen dicen que es intercesora? ¿Por qué la Virgen es madre de Dios? ¿No? Justo, va a estar muy padre cómo vamos a ir llevando pues nuestro segundo testimonio, pero en esa misma dinámica de entrevista. Sí. Entonces, esto, o sea, va a estar muy padre porque Seba sabe igual un poquito lo que le vamos a preguntar, pero no puntual, y eso abre mucho también el corazón, porque no es como que se estudió las respuestas ni nada, sino que es simple compartir de lo que es su vida en relación con la Virgen María. Entonces, hermana, pues yo creo que sin mayor preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Sebas. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Nervioso o emocionado? No, pues nunca había estado en esto. Muy bien, pues siempre hay una primera vez para todo y yo creo que te tocó lo mejor hablar sobre la Virgen, que yo sé, más que nadie sé de verdad cómo la Virgen, o sea, te mueve todas tus fibras, te mueve todo. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Que la Virgen te trajo en este lugar para anunciar con tu voz lo que ha hecho en tu vida y también al mismo tiempo reafirmar lo que la madre, que es iglesia, la tradición y todo se ha venido a cabo, ¿no? O sea, esto no es un sentimiento de que la Virgen me hace sentir bonito y por eso me acerco a ella, ¿no? Hay una tradición, hay el magisterio que soporta, el catecismo de la iglesia, la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, qué padre que nos vas a compartir el sentimiento, pero más allá el fundamento. Entonces, pues estamos muy felices de tenerte en este espacio, que es tu espacio, y pues es la vid, ¿no? Entonces, pues, ¿nos puedes ayudar? A invocar al Espíritu Santo. Sebas, si nos puedes ayudar como invitado, y de ahí ya nos vamos de lleno con todo el desglose del episodio. ¿Te late? Sí. Muy bien. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde. Ven para poder hablar de esa tu esposa, la Virgen María, para poder transmitir ese mensaje, así como la llamamos la primera evangelizadora, porque ella nos trae a Jesús, porque su mensaje es querer que conozcamos a su Hijo, querer que nos entreguemos a Él. Ilumínanos a todos nosotros para poder defender, dar a conocer a la Virgen María, a nuestra abogada, a nuestra fiel intercesora, a nuestra Madre, para que en todo momento cada vez nos unamos más a ella. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar y amar del bien, gozar siempre los consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bueno, pues vamos a darle con todo y vamos a empezar pues con la primera pregunta que yo creo que a bastantes personas, o sea, es esa, ¿no? ¿Por qué si somos católicos no rezamos solo a Dios? ¿Por qué le rezamos a la Virgen María y en especial con el Ave María, ¿no? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, el pedirle a la Virgen no es rezarle a ella, sino pedir su intercesión. Porque eso lo vemos también en el Evangelio cuando en las bodas de Caná le dice a Jesús, hagan lo que Él les diga, que la Virgen María les dice. Estás viendo que no tienen vino,
un pequeño paréntesis, en la época de los judíos, el que no tuvieran vino en las celebraciones representaba que ese matrimonio no iba a perdurar, no iba a ser un buen matrimonio, iba a tener muchos problemas. Y la Virgen, pues, estando en ese inter, dice, ay, pues déjame decirle a mi hijo, ¿no? Y Jesús, sabiendo que la Virgen era la única que sabía cuál era la finalidad de Jesús, que es el Mesías, Jesús le contesta, mujer, todavía no ha llegado mi hora. ¿Y qué hace la Virgen María? Pues acude con los sirvientes y les dice, hagan lo que él les diga. Y la Virgen se va así como que ya hice mi daga, ¿no? Y Jesús, por obediencia a su madre, pues hace el milagro de las bodas de Caná, que fue el primer milagro. O sea, gracias a la Virgen María tuvimos el primer milagro de Jesús. Entonces, si eso lo hizo por aquellos novios, aquellos matrimonios, la Iglesia nos enseña que qué no puede hacer por nosotros. Y lo hemos visto a lo largo de varias apariciones, varios mensajes que la Virgen lo ha difundido, pero que más adelante podemos tocar. Entonces, se le reza a María para que sea una intercesora, una medianera, ¿sí? Alguien que va a decirle a su hijo de que, oye, por favor, claro, siempre y cuando, si es conveniente para la persona, va a ser algo bueno, porque podemos decirle, ay, Virgen María, que me den 1,000,000 de pesos, pero si ese 1,000,000 de pesos te va a llevar a la perdición, pues obviamente no te lo va a dar. Claro. Es todo lo que Dios y ella sepan que es lo mejor para ti, ¿verdad? Y pues bueno, a grandes rasgos es eso. Ok, y ahí me recordó rapidísimo, es como Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesita. A mí me lo han mostrado 80,000 veces. Pero bueno, Sebas, vamos por la siguiente pregunta. Me quedó a mí muy claro. A mí también, muy claro. ¿Dónde está en la Biblia la enseñanza de la Inmaculada Concepción? Ok, esa es buena porque, de hecho, va a ser yo creo que de las más extensas, porque aquí sí es importante mencionar los dogmas. Los dogmas de fe. ¿Qué son los dogmas de fe? Bueno, pues son atribuciones que creemos verdaderamente en ello porque hay sustento de tradición de la Iglesia, es decir, de lo que los primeros cristianos fueron escribiendo, no solo en el Evangelio, sino como que se fue pasando de voz en voz hasta la época actual, de magisterio, de lo que han enseñado los papas, y también de ahí de lo que vienen enseñando los papas, porque ellos le preguntaron a santos, por medio también de santos que fueron místicos, es decir, que tuvieron revelaciones privadas y fueron haciendo sus documentos, y también a raíz de la Biblia, ¿no? Se unen las tres cosas, por eso se dice un dogma, algo que no hay una evidencia tal cual así como palpable, pero que es algo que debemos de tener certeza por la fe. Entonces, la Virgen existen cuatro dogmas, que es el de la maternidad divina de María, que María es Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, que María es virgen antes, durante y después del parto, y su asunción a los cielos, ¿sí? Vamos a repasar primero, para entender el de la Inmaculada hay que entender también todos estos porque todos van de la mano. Todos van de la mano, no puedo explicar la Inmaculada solamente sin explicar los otros cuatro. ¿Por qué? Vamos con el primero. Para entender todo desde un inicio, porque es por orden cronológico. Primero se proclamó el dogma de maternidad divina, luego el de la Inmaculada Concepción, y así sucesivamente. El de la maternidad divina es el primer dogma que se proclama en el Concilio de Éfeso. ¿Por qué? Ahí había un problema en esa época por un monje llamado Nestorio, que no estaba de acuerdo con que María sea llamada la Madre de Dios. El problema no era tanto con la Virgen, sino que el monje tenía conflicto que él decía, erróneamente, que Cristo era humano, no podía ser humano y Dios a la vez. Entonces, por lo pronto, María no era Madre de Dios, porque a veces le llamamos Madre de Dios, o es Madre de Jesús, o cómo es la forma correcta de llamarla. Entonces, este monje empezaba a predicar en ese entonces, y la gente empezaba a dudar, empezaba a hacer una división, a tal grado que la gente empezaba a cuestionarse hasta de su propia fe, ¿no? Hasta de qué estoy creyendo, y eso fue algo muy importante, porque esto estamos hablando que fue pues después como de los primeros cristianos. Era una fe muy naciente, después de todo lo que hicieron los apóstoles y todo, pues para que alguien, y claro, pues el demonio siempre trata ahí de sembrar como la duda y la incertidumbre porque no tolera a la Virgen. Y en eso entra, pero Dios siempre es tan bondadoso que siempre que hay un problema de esa magnitud, siempre existe un santo que ha opacado y ha peleado. Aquí tenemos a San Cirilio de Alejandría, que fue el que defendió ese dogma, sacerdote y un teólogo al nivel
de teología como el de Santo Tomás de Aquino, pero de su época, un gran teólogo que siempre el emperador de ese entonces le preguntaba y le pedía para que sea su asesor personal. Y él que decía, pues, que Cristo es naturalmente divino y humano. A tal grado llegó el conflicto que en esa época el emperador Teodosio convocó un concilio para aclarar, porque la gente ya llevaba una confusión terrible, ya estaba haciendo, y le sugirieron de que a los sacerdotes entonces de que hay que hacer un concilio porque esto no va a tener, pues va a terminar mal, ¿no? O sea, va a terminar mal por lo que este monje, este señor Nestorio, estaba duro y dale con el emperador de convoca un concilio y ya, pues le dijeron a San Cirilo, perdón, y fueron convocados. En el concilio de Nestorio pues afirmaba de que no, Cristo no o es humano o es divino, pero no es divino, o no puede ser las dos personas en la misma cosa. Y ahí fue donde San Cirilo de Alejandría fue como, a ver, espérate. Y se aclaró que Cristo es divinamente humano y divinamente Dios, ¿sí? Vaya la redundancia. Entonces, él logró justificar el argumento San Cirilo, que efectivamente, pues por ende, que él traía también esa confusión, que María es madre de Dios, porque si Jesús tiene naturaleza divina, porque hay un error que muchos decimos, que María es madre de Jesús, de Dios Hijo, y no, Dios Padre también se hizo Dios Hijo, es la segunda persona de la Trinidad, entonces por ende, obviamente, hasta Dios mismo, que es todopoderoso, quiso tener una madre, y eso lo explican muchos santos. Entonces, si Jesús sabemos que realmente es Dios, no sabemos Dios cómo es la figura tal cual, pero sabemos que Jesús es la figura humana de Dios. Por ende, María es madre de Dios también. ¿Sí? Y ahí, pues, en ese entonces, Nestorio salió mal, en el cual lo proclamaron como el nuevo Judas Iscariote de ese entonces. Así quedó llamado él. Y bueno, ese es el de la maternidad divina. Pasamos al de la Inmaculada Concepción. Ese fue más reciente, no tan reciente como el último dogma, pero desde el año 1854, cuando se proclamó ese dogma por Pío IX. El término inmaculada, im, significa no, y maculada proviene de latín maculatus, que significa en español no manchada, y concepción pues es de hijo. Y bueno, la Iglesia, a pesar de varios estudios teológicos, su fundamento de este dogma principal está en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, y Dios se refiere a la serpiente de, por lo que has hecho serás maldita y te arrastrarás en el polvo, de tu vientre entre el polvo todos los días de tu vida. Y cuando le dice Dios que te pondré enemistad entre ti y la mujer y su descendencia, ella te pisará la cabeza mientras tú solo morderás su talón. Ese fue como el preámbulo, la premisa de esa proclamación por Pío IX, donde está el fundamento de que Dios va a preservar a alguien inmaculadamente, ¿sí? Y en Lucas, cuando el ángel se le aparece, se refiere a María como la llena de gracia, porque Dios la preservó del pecado original. Obviamente, quien iba a ser la madre de Dios tenía que ser la creación perfecta de Dios. La Virgen María se le cataloga como la humana perfecta, porque Jesús obviamente es Dios. O sea, eso no hay trascendencia y eso está acá sobre la Virgen, hay que aclarar, ¿no? Pero la segunda creación perfecta humanamente es María, porque Dios creó a Eva y a Adán para ser eso, que no existían dolores, pero ellos decidieron pecar. Entonces Dios quería una criatura del cual fuera la madre de su hijo, una criatura sin pecado, porque ¿cómo iba a estar Jesús en un cuerpo, en un alma que tuviera pecado original? Pues obviamente no, tenía que ser preservada. Cuando el ángel Gabriel se le aparece, le dice, llena eres de gracia. Y también cuando si nos vamos más adelante, en el pasaje, cuando Santa Isabel, su prima, le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Sí, estamos aclarando que María pues, es preservada del pecado original porque su concepción fue inmaculada. Ella fue libre del pecado original. ¿Sí? Y muchos padres también nos podemos ir, si quieren investigar más a fondo, por los padres de la iglesia, sobre todo un autor que me gusta mucho que se llama Tertuliano,
¿sí? Él lo explica mucho sobre eso. Y San Cirilio de Jerusalén, no el de Alejandría como el que vimos pasado, y entre otros, ¿verdad? Pero más a detalle, un papa que ha sido de los más marianos también, que soy fiel devoto de él, San Juan Pablo II, lo explica en una audiencia que tuvo, que ustedes pueden buscar ahí, del 12 de junio de 1996, que desglosa a la perfección el trabajo que hizo Pío IX sobre la proclamación del dogma de Inmaculada Concepción y cómo una catequesis tan pura, y cuando lees ese texto con unas palabras tan bellas, que San Juan Pablo II dejó para entender por qué María fue preservada del pecado. Después tenemos el tercero, que es la María siempre virgen. Entonces, María Virgen, la virginidad perpetua de María, que se refiere a que María fue y es virgen antes, durante y después del parto. La profundización de la fe en la maternidad de María ha llevado a otro concilio, dentro de los años 553, que se llama el Concilio de Constantinopla, a confesar que la virginidad de María fue real y fue perpetua incluso desde el parto. ¿Por qué? Porque si sabemos que los dolores de parto que actualmente pues se tienen son consecuencia del pecado original. Como la Virgen estuvo preservada, el parto de María fue un parto sin dolor. La Virgen María no sufrió. ¿Por qué? Porque no tenía esa mancha. Ha sido como la excepción de la humanidad. La Virgen María tuvo un parto precioso, a lo que muchos santos se refieren, porque fue un momento de tan alegría, de poder abrazar a Jesús en ese momento que estaban haciendo, o sea, de ver sus primeros llantos de Jesús, pero María en una completa paz, ¿sí? Entonces, fue antes, ¿por qué? Porque San José no hubo concepción alguna, a tal grado que San José hasta la quería dejar, como muchos dicen que no, sí fue San José la quería dejar porque pensó que le había sido infiel, ¿no? Pero no, o sea, fue una obra del Espíritu Santo. Muchos explican, por ejemplo, es el ejemplo más común, de si no entendemos eso de cómo es posible, porque he escuchado cómo se llegan a preguntar. Si ustedes, no sé, a lo mejor en algún punto han visto el amanecer a través de sus ventanas, si ven el sol, cómo pasan los rayos del sol, atraviesan los vidrios, pero no dañan el vidrio, así fue lo mismo que hizo el Espíritu Santo. No dañó ningún miembro, ningún tejido sanguíneo de la Virgen María. Solo fue así directo. Claro. Así lo explican. Y bueno, después del parto, durante y después del parto, porque durante pues estuvo en el periodo de gestación, y después pues porque ya no, fue su único hijo, ¿verdad? Eso relacionado a la virginidad de María. El último dogma y el más reciente, y es una riqueza ese dogma, fue proclamado por Pío XII en 1950, el de la Asunción de María, solemnidad que celebramos el 15 de agosto de cada año, y la Inmaculada Concepción, me faltó decir, cada 8 de diciembre. Fue una fiesta, una solemnidad que la puso Pío XII hasta en la Constitución de la manifestación de Dios, ¿sí? Así llamada, para estar en latín, pero yo se las traduje en español. Pero a grandes rasgos, él lo sintetizó muy brevemente. ¿Por qué María es considerada como asunta a los cielos? Por todo lo que, como ella tuvo que estar en la gloria de su Hijo, por también estudios teológicos de la tradición, escritos de los evangelios apócrifos y todo, y visiones de los santos, Pío XII dijo, yo estoy seguro, o sea, para que no haya malentendidos, que María está en el cielo en cuerpo y alma, que Jesús vino por ella y se la llevó, porque como Dios la preservó del pecado original, nosotros todavía no hemos resucitado. ¿Por qué? Porque tuvimos el pecado original, y la Virgen tuvo esa excepción, y Dios cumple su palabra, y por eso Jesús vino por ella. Claro. Y el deseo de María era estar, cuando Jesús resucita, ahorita que todos estamos en el tiempo pascual, pues tiene ese anhelo, ¿no? De ya compartir o gozar de estar con su Hijo, porque pues María se dedicó a él, ¿no? A escuchar la voluntad de Dios, y era tanto el deseo de María de estar con él, que Jesús por fin se lo cumplió y se la llevó al cielo para estar con él y con todos como es la reina de los ángeles, de los santos, ponerle el lugar que merece ya en su reino. Claro, la verdad que interesante lo que nos mencionas, y yo ya después de estudiar y comprender un poquito y meterme un poquito sobre lo de la Virgen, digo, claro, sí, la Virgen aquí tuvo a Jesús en sus brazos, la Virgen lo cuidó, todos sus pasos, estuvo ahí hasta el pie de la cruz,
dices tú, ¿cómo Dios le va a negar si ella siempre estuvo con ese fiat? Hágase, ¿no? Me dices que me vaya acá, me voy. O sea, ¿cómo le negaría hoy ser parte tan importante si estuvo en su vientre, de su sangre se formó? O sea, ella es como el santuario en donde se conservaba Jesús. O sea, es una maravilla, ¿no? Y creo yo que lo que a mí al principio me costaba entender era que quería como de una forma racional. Y cuando diste ese ejemplo de que, a ver, es que el sol pasa, ¿no? Los rayos, dices, sí es cierto, es que Dios puede hacer todo y cruza nuestras limitaciones y nuestro razonamiento. O sea, Él es superior y Él puede hacer lo que nosotros no nos podemos imaginar, con solo decirlo. Y claro, por supuesto, que lo iba a hacer con su madre, porque, a ver, muchos dicen, ay, es que van con la Virgen. No, o sea, es que la Virgen te lleva a Jesús claro, por María. O sea, la Virgen no es como que quiera ser la protagonista o que diga, vengan a mí, vengan a mí. No, ella lo que va a hacer es llevarte al corazón de Jesús. Y lo hemos visto en muchos testimonios y qué bonito, ¿no? Como llegas al hijo por medio de la madre, ¿no? Y eso en cualquier caso, o sea, una madre siempre va a estar cuidando a su hijo de dónde está, dónde se fue, está salvo, no está salvo. Entonces, es total relación. No, hombre, Sebas, creo que con una pregunta abarcaste todo. Y ahorita estaba leyendo. Porque justo estaba leyendo y dije, ya se contestó la pregunta 3, la 4, la 5. No, y algo importante como dato curioso, sobre el tercer dogma de la virginidad perpetua, si nos vamos a estudios más recientes, los que se les han hecho, por ejemplo, la Sábana Santa, el Sudario de Turín, o el milagro eucarístico de Lanciano, que fue cuando, pues, el que tal cual, por eso celebramos el Corpus Christi, de esa fiesta donde Jesús aquí se hizo un milagro de que se convirtió en la hostia de la misa, en cuerpo y sangre de Cristo tal cual. Se estudió la sangre de tal y coincide con la de la Sábana Santa y con la por los años de diferencia, con la misma sangre y los mismos vasos sanguíneos. Pero lo más curioso es que solo esa sangre posee un cromosoma. Y nosotros tenemos 2 cromosomas, papá y mamá. La realidad no recuerdo cuál es cuál de X o Y, pero bueno, solo está el cromosoma femenino, no existía cromosoma masculino. Y eso es lo que muchos decían, es que no entendemos por qué. Y ahí está como, los que no dicen que la fe no, pero ahí váyanse a la ciencia y ahí está. La ciencia, claro. Justamente, es súper importante saber que todo está súper respaldado. Y pues, a ver, hermano, otra pregunta que no haya contestado. O sea, me estoy leyendo todas y digo, creo que nos abarcó todo. Pero bueno, creo que sí lo dijiste, pero a ver si nos puedes ayudar un poquito a remarcarla, porque muchos dicen de que no, María no es la nueva Eva. O sea, muchos dicen de que claro que no, o sea, ya solo sirvió, y suena muy fuerte, pero así lo mencionan, solo sirvió para que Jesús viniera y punto. O sea, ¿por qué le atribuyen que es la puerta del cielo, la abogada, la auxiliadora, todas esas cosas a las que nosotros nos referimos a ella, ¿no? O sea, que creo que ya lo contestaste, pero ¿por qué es la nueva era? ¿Por qué la nueva Eva, perdón? Porque es la puerta, o sea, del cielo, o sea, todo eso. Bueno, el término nueva Eva sí es la nueva Eva. ¿Por qué? Porque dice, es una frase muy bonita que se usan en las misas, sobre todo de Navidad, que se le llama de la plegaria eucarística, cuando después de que se presentan los dones del pan y el vino en el ofertorio, dice, si por una mujer vino el pecado, por otra mujer nos vino la salvación. Y entonces ahí se pone el debate, Dios, es como que decían, porque últimamente dicen, no, es que Dios es la mujer y de por sí, hasta en forma de broma, pues una mujer nos hizo pecar, ¿no? Pues sí, pero una mujer nos trae la salvación, nos trae toda esa redención, porque fíjense que astuto, ¿no? O sea, la serpiente, el demonio, provoca a la mujer siendo débil cae. Entonces, ahí jugando un poquito con la figura, pues la serpiente fue la que pisó a la mujer. Años después, Dios manda a la Virgen y la mujer, o sea, la Virgen pisa la cabeza de la serpiente. ¿Por qué? Porque triunfó junto con su hijo sobre el mal. Por eso es la nueva Eva, porque por Eva nos vino, ¿qué? El pecado original. Por María aquí nos vino la salvación, que es Jesús, la cruz, la resurrección. O sea, por eso también María es parte primordial y fundamental en la historia de la salvación. Si María no hubiera dicho ese sí, yo creo que tampoco estaríamos aquí. Sí, claro que sí. No, y es que aparte, bueno, hasta la fecha los judíos siguen esperando la venida, ¿no? Y
y saben que va a venir de una mujer virgen, porque a ver, esto no fue un invento, sino se vino desde los primeros profetas anunciando, preparando el camino, y se decía, me parece en Jeremías, ¿no? Será de una mujer virgen, o sea, entonces como que todas estas cosas han venido de Isaías. y es ella, o sea, realmente es la Virgen María, o sea, es su fiat voluntas tua, ¿no? Fiat voluntas. Y los términos de puerta del cielo, de abogada, son términos que se le atribuyen a ella porque, pues es que es eso, o sea, con María vamos a llegar a Jesús, por eso es la puerta del cielo, porque ¿quién está en el cielo? Pues Dios, Jesús, ¿no? Entonces María es la que nos lleva, por eso peregrina, nos lleva hacia su Hijo, por eso es la puerta del cielo, porque hay tantos testimonios de personas que les ha ayudado la intercesión de la Virgen porque ella es como la que los jala, ¿no? O sea, nos jala a Jesús y hay una imagen muy padre que es como un tipo, no meme, pero es como una caricatura que de San Pedro estaba hablando cómo van a entrar al cielo y se pone rígido porque ya ven que Pedro es de carácter. Y que dicen, ¿por qué si me están faltando? ¿Dónde están los demás? ¿No? Según los que iban a morir hoy ya me pasó la lista Jesús. Pero del otro lado estaba la Virgen subiendo a todos con el rosario. Y es una imagen muy bonita porque pues sí es así la Virgen, ¿no? Por eso es la puerta del cielo. Y pues por eso se les ponen esos títulos, porque gracias a ella llegamos a Jesús. Claro, y eso que dices también, puerta del cielo, yo lo comprendí también después de una clase de Mariología que decían, a ver, si la Virgen no hubiera dicho sí, Jesús no hubiera podido venir, redimirnos a través de la cruz y no se hubieran abierto las puertas del cielo. Entonces, por eso también ella, en su sí es esa puerta, ¿no? Para que Jesús viniera, se cumplieran las profecías, todo el plan de Dios, la redención, ¿no? Pero bueno, creo que una pregunta que me gustaría que nos las clarificaras. Ok, ya escuchamos por qué la Virgen María es madre de Dios, verdadero hombre, pero ¿por qué es nuestra madre? O sea, ¿por qué nosotros como católicos tenemos que decir, María también es mi madre, ¿no? O sea, ¿qué podemos atribuir a eso y cómo aceptarla como nuestra madre? Bueno, esto sí tiene un fundamento sumamente bíblico y lo podemos observar en el momento de la cruz. Jesús dijo 7 palabras en la cruz, entre ellas fue y sabemos que, bueno, si ya nos vamos a saber cómo era el sufrimiento de la crucifixión, pues como estaban agarrados desde el estófago tenían que tomar aire para poder proclamar y eso era más dolor y por eso se iba desgarrando cada vez más nuestro Señor, por eso quedó hasta acá. Pero hasta en ese momento eran por 2 razones. Jesús, siendo Dios, vio en ese momento por San Juan y por María, pero a futuro, porque él ya sabía que la iban a coronar, ya sabía cómo es importante María para nuestra vida, por los demás hijos. En San Juan estamos representados nosotros. Cuando le dice, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, no solo se la da San Juan, ahí no la entrega. Jesús ya no teniendo nada, ropa, ni nada, solo le quedaba a su madre y hasta su madre nos la entregó, hasta su mamá. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de la Virgen, la figura de María, porque, a ver, la Virgen le enseñó a rezar a Jesús. Jesús no nos llegó y nació hablando, porque si no, no tendría esa naturaleza humana. ¿Quién le enseñó? María y San José. Fueron los únicos que le enseñaron. La Virgen le enseñó a ser así. Así como San José le enseñó lo de carpintería, la Virgen también le enseñó sus cualidades. Entonces, Jesús viendo que necesitaba la importancia de la Virgen María, fue en eso. ¿Por qué digo en ese momento también por San Juan y por María? Porque lo que pasaba cuando la mujer, ya sea mamá o esposa, se quedaba ya sin hijos, o en este caso sin esposo, si era viuda y ya no tenían ni siquiera los hijos, las llevaban, digamos, como un tipo asilo en esa época, pero las trataban muy mal, no tenían contacto, ya no veían a nadie, iban a sufrir mucho y no quería Jesús dejar que su mamá padeciera eso. Por eso le dice a San Juan, que San Juan, o sea, y la misión de San Juan, por como San Juan es todavía más bonito el mensaje porque San Juan se dice que tenía entre 20 y 25 años. Entonces, todavía más niño, más joven, porque él sabía que necesitaba la importancia de otra, aunque sí existía su mamá, la de Salomé, pero decía, es que necesitan alguien que los acompañe. Jesús viendo también, porque María iba a ser la que iba a volver a reunir a los apóstoles que estaban dispersos por el escándalo de la cruz y los estaba manteniendo con María Magdalena, con todos, hasta que llegara el Paráclito.
Y por eso Jesús dijo, tienen que quedarse con mi madre, porque si yo no estoy, mi madre es, como, pues, es su mamá, es como si estuviéramos con él, ¿no? O sea, y por eso ahí en esa época fue en ese momento que se le entregó a San Juan y hasta la fecha, porque también es importante para nosotros, porque la sentimos como una madre, porque eso es. Uy. ¿Quieres aportar algo o digo? Yo me quedé sin palabras. Sin palabras. Sí. Qué bonito eso que mencionas. Y justo, bueno, esto es una revelación privada. Sabemos que no, o sea, no es como que se tenga que creer, pero me dio mucho aliento escuchando sobre la Beata Ana Catalina de Emmerich, que ella explicaba y veía esa visión de cómo la Virgen, incluso, ojo, lo tuvo en su vientre. Hasta el corazón de Jesús se formaba también el escuchar los latidos de la Virgen María. Lo vio en la cruz y lo entregó. Y también lo recibió en la Santa Eucaristía, en las primeras misas que celebraron los apóstoles, que bueno, también esto tiene un fundamento bíblico, me parece, es Hechos de los Apóstoles, el 42.2, si no lo estoy cambiando, o si no es 2.42, ahí disculpen mi memoria, pero la Virgen estuvo presente y lo recibió, su cuerpo, alma Claro. y divinidad, también en la Santa Eucaristía, o sea, qué belleza, ¿no? O sea, qué belleza, cómo estuvo, y dice la Beata Ana Catalina de Emmerich que la Virgen ya tenía tanto anhelo de tener a Jesús, o sea, ya estar con él unido, ¿no? O sea, no a través del sacramento, de la Eucaristía, sino ya realmente con su cuerpo, ¿no? Es por eso que llega ese momento en donde es llevada a los cielos en cuerpo, alma y divinidad, que también Santo Tomás de Aquino nos lo explica, porque justo como nos lo dijiste tú, o sea, a causa de que no estaba el pecado, es por eso que ella puede llevar a eso, a lo que nosotros esperamos y proclamamos todos los días en la Santa Misa, ¿no? Que esperamos la resurrección de los vivos y de los muertos. Y sabemos que será en este cuerpo, porque la justicia y la divinidad así lo ha dejado. O sea, por el medio por el cual te has condenado será tu sufrimiento carnal, ¿no? En este cuerpo. Y por el medio por el cual serás glorificado será ese cuerpo glorioso, ¿no? Entonces, como que viendo eso digo, wow, qué belleza, ¿no? Qué belleza. No, sí, perdón. Dinos. No, sí, sigue. Y bueno, tengo otra pregunta, pero tú, Bianca, andas muy... No, yo ando escuchando y siendo pensativa, pero sí me vino ahorita que justamente ayer estaba viendo un en vivo de una entrevista de un padre, el padre Javier, que me gusta mucho cómo explica las cosas. Lo estaba entrevistando una chica y estaban hablando de las apariciones de Fátima y justamente estaban hablando del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y ahorita se me vino porque ya estamos próximos a la fiesta del Inmaculado Corazón de María, pero ¿cuál es el papel de María en torno a la salvación de la Iglesia? ¿Cómo nos lo podrías explicar? Sí, bueno, de hecho eso también es interesante, lo de Fátima, puede unirse al final, ahora que ya estamos como a vísperas del día de celebrar esa memoria, pero ¿cuál es el papel ¿me puede repetir? ¿Cuál es el papel de María en la salvación de la Iglesia? Sí, no, pues un papel crucial, un papel fundamental, porque María, como les dije al principio, es intercesora. Los santos también son intercesores, pero si nos vamos a orden jerárquico, pues obviamente está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la cabeza, ¿no? La Santísima Trinidad. Pero enseguida de ellos está la Virgen. La Virgen es la segunda al mando. De ahí se le sigue, bueno, yo lo pondría casi a la par, pero la Iglesia dice que después San José, pero por orden, porque pues María fue preservada sin pecado original. Entonces María es una gran intercesora, por eso es reina de los ángeles, reina de los santos y reina hasta de los apóstoles, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué? Y eso es lo que les dije como en un principio de la anterior pregunta. ¿Por qué es importante? Y lo vemos en el periodo de Pentecostés, antes del Pentecostés, cuando pasa todo el escándalo de la cruz y empieza a ver todo esto de la resurrección, pues María seguía ahí, ¿no? Seguía esperando, porque ella sí tenía esa fe, pero tenía que controlar a los apóstoles que estaban encerrados por miedo, o sea, que estaban pasmados, que todo lo que Jesús les dijo fue como en vano, y María les dice, a ver, hijos, tranquilos, acuérdense que les enseñó, ¿no? A tal grado que, bueno, de lo que quería decir antes es como de lo que decía Sofi, también lo importante, sin perder el hilo, un pequeño paréntesis, de ese entonces también tenemos como que esa unión del mensaje del ángel en el principio cuando le dice
Alégrate, llena eres de gracia, lo volvemos a tener en la Pascua, con el medio del canto del Regina Coeli, que es un canto precioso. A mí me gusta mucho por el significado, porque es María recuerda ese mensaje que le dijo el ángel, pero ahora le dicen de la resurrección, es Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar ha resucitado según tu palabra, según su palabra. Entonces, para María fue como ese flashback de cuando el ángel se le apareció, y fue como, de ahí empezó a hacer como ese anhelo de que ya quiero estar con él porque lo logró, ¿no? O sea, como una madre viendo triunfar a su hijo. Por eso María es parte fundamental, porque María, como Eva no lo fue, porque Eva fue la del pecado, Dios redimió a la humanidad con María. ¿Por qué? Porque por la mujer les va la gracia. Y por eso María, tocando el tema de la Virgen de Fátima, ¿qué es lo que pide la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos? Que pidan por la conversión de los pecadores. Porque la Virgen les mostró a los niños el infierno. Les mostró, cuando en ese entonces estaba terminando la Primera Guerra Mundial, les había anunciado de que si no se convierten va a venir una peor, porque Dios está muy lastimado por todo lo que está haciendo la humanidad. Y eso fue en 1917. No quiero ni imaginar qué diría la Virgen si hoy se apareciera. O sea, y eso es lo que tenemos que tener como, porque la Virgen no dijo, acérquense a mí, mi hijo está siendo lastimado y quiero que lo consuelen. Eso fue lo que pidió. No pidió consuélenme a mí, consuelen a mi hijo. Por eso es importante, y tristemente mucha gente la critica porque piensan que la adoramos. O sea, no entienden que es una mediadora solamente, que ella nos lleva a Jesús. Y ella lo que quiere es llevarnos a Jesús, que si por la Virgen fuera, no quisiera ver almas en el infierno. Pero les mostró a sus niños papas, obispos, sacerdotes y almas de laicos. Los niños describían, eran como copos de nieve cayendo hacia la tierra, pero quemándose. Ay, sí. Así, y por eso es crucial y fundamental la intercesión y estar unidos a María. Porque a lo mejor cada uno de ustedes tiene un santo de su devoción. No sé, por ejemplo, el mío es el San Juan Pablo II, el Santo Cura de Ars, San Francisco de Asís, ¿no? Pero la Virgen para mí está encima de ellos. ¿Por qué? Porque ha sido una gran intercesora y una gran medianera. Y si ustedes hagan esa prueba, ¿no? Traten de encomendarse, claro, pidiendo a sus santos de los cuales tengan interés, pero si le piden a la Virgen, van a ver la diferencia. Van a ver cómo va a ser una intercesión eficaz y hasta rápida. Ok, bueno, ya casi el tiempo se nos está acabando, pero quiero hacer una última pregunta que creo va a clarificar a muchos, porque, a ver, vemos y tenemos, ¿no? O sea, Dios escogió 2 pueblos, Israel y México, lo ha dejado en claro con la Virgen de Guadalupe. Entonces, las advocaciones, ¿no? Porque muchos se confunden, a ver, pero es una, ¿y por qué aquí que la Reina de la Paz, aquí que la de Satanudos, aquí queda la de Guadalupe? ¿Por qué la Virgen se presenta a los pastorcitos de una forma en Fátima, en la Salet de otra forma, aquí de otra forma? Y todas concuerdan justo como con la característica del país, del lugar. O sea, ¿por qué la Virgen hace eso? O sea, ¿por qué no se muestra de una sola forma? Sí, bueno, algo que cabe aclarar, bueno, si tomamos las 3, porque solo la Iglesia ha oficializado 3 apariciones, que son Guadalupe, México, Fátima y Lourdes, ¿sí? Y bueno, se considera ya por tradición la de la Virgen del Carmen, porque por el escapulario, pero no es como una aparición, se considera una tradición oficial. Bueno, el asunto aquí es, si nos vamos, pues Fátima representa como alguien, una portuguesa, ¿no? Lourdes, una francesa. Por eso, hasta si nos ponemos a pensar y vemos las imágenes, la de Lourdes y la de Fátima están parecidas. ¿Por qué? Porque son las ponen a veces güeritas, así. ¿Por qué? Porque son europeas. Pero si nos vamos a México, pues son distintas. Hasta simplemente, ¿por qué hace eso la Virgen? Porque, por ejemplo, aquí en México, si la Virgen se les aparecía de española, ahora con que tenían todo eso de la conquista, se iban a sentir amenazados. Porque también es ese tacto de madre, como de esa prudencia de la Virgen. ¿Y qué hace? Se aparece como ellos. Sí. Se aparece diciendo, yo soy la madre. Y en todas las apariciones, en todas dice, yo soy la madre del Señor. Fátima, Lourdes y Guadalupe. Cuando se le apareció Juan, dijo, yo soy la madre del verdadero Dios.
en Fátima, yo soy la madre del Señor. Lourdes, yo soy la madre de Dios. Todo siempre se presenta así, siempre. Wow. Ay, no, pues estuvo, creo que quisiera como que una segunda seguir parte. más y más, porque no contaste tu experiencia personal, ni siquiera yo la sé, imagínense, porque la Virgen ha hecho cositas en mí, pero yo todavía no conozco esos, pero el tiempo se nos está acabando, así que ahorita me vas a contar a mí personalmente sobre la Virgen y tu experiencia, pero bueno, las personas que siguen la vid saben que al final tenemos... Pues justo nosotros también queremos llevar esa oración al cielo y lo hacemos con un Padre Nuestro y con un Dios te salve y lo ponemos en un frasquito para representar nuestras oraciones, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos pedir, obviamente por Sebas, para que la Virgen lo siga usando como ese instrumento, pero también queremos pedir por las personas que no creen en la Virgen, que incluso la critican, le dicen muchas cosas. Y lo más bonito es que la Virgen intercede por ellos y seguirá intercediendo por ellos hasta el final. O sea, hará todo lo posible para abogar por ellos. Lo hemos visto, busquen en YouTube testimonios de cómo la Virgen ha abogado en personas que han muerto y han regresado por la voz que se escuchaba en el juicio de una señora que decía así como, hijo, regrésalo y dale todo para que se salve. O sea, bellísimo. Simplemente lo más reciente, el atentado de San Juan Pablo II, que fue milagrosamente un 13 de mayo. Y ese es el más marcado que yo para mí tengo. Sí. Más Pues reciente. vamos a poner entonces 3 cuentitas simbolizando las personas que estamos aquí. Y pues bueno, como dijo Sofía, empezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad por estar en este espacio en la vid y queremos regalarte ahorita que te veamos un rosario pulsera y de tu santo favorito, San Juan Pablo II. Entonces, se nota que lo conoce, ¿verdad? Pues de verdad que muchas gracias por este espacio. Espero que hayamos clarificado, o bueno, Sebas les haya clarificado esas dudas sobre la Virgen. Para mí fue muy claro, muy concreto. Y pues bueno, muchas gracias y esperamos tenerte en una parte 2 para que nos expliques todas las demás revelaciones, las apariciones y un millón de cosas que se pueden hablar sobre la Virgen. Sí, muchísimas gracias, Sebas. Gracias, Sofi. Que viva la Virgen de Guadalupe y que viva Cristo Rey. Adiós. Adiós. Este video, ayúdanos a suscribirte, compartirlo y darle like, porque tú también puedes formar parte de este apostolado llevándolo a más personas. Recuerda que este apostolado nace con la intención de explicar qué sí y qué no podemos hacer como católicos. Ayúdanos a llegar a más personas.